Bien. Clase anterior, entonces, ya habíamos hecho una primera introducción de lo que significa lo que es segmentación de mercado y cuál es su utilidad. Habíamos mencionado que como herramienta es uno de los tres grandes componentes del marketing estratégico, ¿sí? El marketing estratégico tenía tres componentes, recuerden, el valor, la segmentación y el comportamiento del consumidor. Entonces nosotros ya vimos el valor, ahora estamos viendo segmentación de mercado, como para tener un esquema, digamos, de en dónde estamos ubicados. Vimos esto un poco, vimos, ¿verdad? Sí, profe. Bien, listo. Vimos esto un poco, lo que es el... Gracias ahí por ir apagando el audio, porque si no se escucha el eco, gracias. Vimos entonces los criterios de segmentación. Nos quedamos acá un poco, sí, después pasamos ahí, pero paso a repasar un poquito el tema este de la jerarquía de necesidades de Maslow, porque ahí ustedes tienen un trabajo práctico por realizar, donde van a tener este tema. Y la idea es entonces de relacionar segmentación con la jerarquía de necesidades. ¿Sí? Jerarquía de necesidades Maslow lo que nos dice o nos clasifica es cuáles serían las necesidades de todo ser humano, digamos, de toda persona. Y Maslow lo que hace es clasificar a la jerarquía en cinco componentes, ¿sí? Cinco elementos. Fisiológica, de seguridad, de pertenencia, estima y de ser. Esto lo fuimos mostrando, como les decía, la clase anterior. ¿Sí? Habíamos mencionado que las fisiológicas son las necesidades primarias, las primeras, las básicas. ¿Sí? Y en estas necesidades están, evidentemente, alimento, agua, tener para comer, vestirse y básicamente un lugar donde refugiarse, donde dormir. ¿eh? Luego, y una vez que uno pueda cubrir estas necesidades, pasa a la segunda. Recuerden que esto de jerarquía significa que yo o que las personas van a ir cubriendo una necesidad y si cubre la primera, recién pasaría a la segunda. O sea, es necesario ir cubriendo las primeras necesidades para empezar con la segunda. Y básicamente ese es un concepto de jerarquía. La seguridad sería, bueno, ya habíamos, si ya satisfecho las necesidades de poder comer, alimentarme y tener donde dormir, esta es una necesidad, decía, de actual, de hoy, ¿sí? Pero esa necesidad sería bueno también, de hecho, todo ser humano piensa que se mantenga esa cubierta, no solamente en un periodo actual, sino en el futuro. O sea, yo quisiera mantener este, esa estabilidad de alimento, de comida y de bebida, ¿eh? Y de un lugar donde tener para dormir, digamos, ¿sí? Eso, visto en un futuro, es la necesidad de seguridad, digamos, ¿sí? Que es tener esto mismo, pero también asegurado en el futuro, o sea, tener ya una vivienda, ya no un trabajo para el comer a hoy, sino un trabajo que tenga cierta permanencia, no solamente tener salud hoy, sino que ver la posibilidad de que si me enfermo tenga con qué, cómo cómo, cómo curarme, digamos, ¿no? Cómo cubrir y mantener esa condición en el futuro, sería esto, ¿sí? Seguridad. Una vez que se tienen estas dos, que estas dos son consideradas necesidades primarias o básicas, a las dos, ¿sí? Pasamos a las otras tres que ya tienen que ver con otro tipo de necesidades. Por ejemplo, la de pertenencia, que es una necesidad de tipo social. ¿Sí? Es una necesidad de pertenecer o de afianzar un lazo positivo, acogedor, con los distintos roles que va a ir interviniendo cada persona. ¿Sí? Entonces, es bueno, evidentemente, para todo ser humano, forjar buenos lazos con la familia, con los amigos, con la pareja, con la comunidad, con distintas instituciones de las que forma parte, por ejemplo, el trabajo, no sé, un club deportivo y demás. ¿Eh? Esa sería esta tercera necesidad. La cuarta, la estima, y esta, les decía, da un salto más, ¿sí? En ya, no solamente en una cuestión de
de pertenecer o de sentirme bien con los grupos sociales en los que me voy a relacionar, sino ya ir más allá, o sea, ya sentirme bien a mí mismo, yo mismo, digamos, como persona. Y ese sentirme bien puede darse inclusive en dos niveles, ¿sí? Sentirme bien porque reconocen una actividad, un trabajo, una tarea que yo estoy realizando, ¿ah? O sea, sentirme bien porque el otro, que es la sociedad, ve y refleja y reconoce inclusive la actividad que estoy realizando y la reconoce obviamente como buena. Eso a mí aumenta mi estima, mi ego, me hace sentir bien, digo. En cambio, y la última también tiene que ver con un factor muy interno, muy personal, y lo que refleja es no solamente que se me sienta bien o sea, que vean reconocido alguna actitud mía o algún trabajo o una actividad propia, sino que además yo sienta que he nacido para esa actividad, o sea, que justamente esa actividad de la cual desempeño funciones sea para lo que yo me sienta más motivado, o sea, donde yo puedo eh, manifestar todas mis actitudes, todas mis facultades y atributos personales y pueda verse no solamente la potencialidad, sino que pueda mostrar que evidentemente estoy en el lugar donde tengo que estar. Entonces esa tiene que ver el ser. Ahora, estas necesidades que son genéricas, digamos, estas necesidades que en general van a servir para todas las personas, van a ser iguales para todas las personas, que de hecho es así, lo que yo pudiera traer, digamos, el por qué se los traigo en un tema de marketing, cuando esto se ve mucho en cuestiones sobre todo de liderazgo, eh, es porque dependiendo de la segmentación del cliente, estas necesidades inclusive pueden cambiar su jerarquía. ¿Sí? Eso quiero decir. Fíjense, yo les pregunto y a ver, traten de responderme. Un automóvil, ¿qué necesidad cubre de las 5 que están acá? La Olga, última. vos decís que la del ser, la del autodesarrollo. ¿Quién más piensa, a ver, un automóvil, qué necesidad cubre? Si yo, la gente cuando quiere comprarse un auto, ¿qué necesidad está cubriendo? También la de ser de autodesarrollo. Comprarse un auto. Otra vez, otra opinión. Bueno, les digo, a ver, vamos viendo. Si se fijan ustedes en las publicidad, cualquier publicidad de automóvil, o la mayoría, ¿sí? Fíjense a qué necesidad apunta. ¿Sí? A ver, en general, o vamos a una más fácil, que después volvemos al automóvil. Vamos a una bebida, por ejemplo, la cerveza. Una cerveza que es muy común para todos. ¿Qué necesidad cubre la cerveza? De las 5. A ver, por favor, me responden. Pertenencia. Otra opinión. Bueno, seguimos ahí. Fíjense, la cerveza, como bebida, si ustedes también recuerdan todas las publicidades que están referidas a cualquier tipo de cerveza argentina, estamos hablando, ¿ah? Apunta a necesidad de pertenencia, es una cuestión social, ¿sí? Y no una fisiológica que la cerveza, digamos, no me sirve a mí para, que en principio yo diría, bueno, sirve para calmar la sed, no tiene nada que ver con la sed, ¿sí? La cerveza cubre una necesidad de pertenencia social, efectivamente, y por eso toda la publicidad está apuntada a esa. Fíjense en el sabor del encuentro, generalmente la cerveza es eso, amigos, encuentro, asado, familia, la junta, eso que se nos impide justamente hoy, ¿sí? Bueno, eso, esta, no es esta, ¿sí? Y en el automóvil es similar, fíjense, la gente cuando se compra un auto, en general, ¿qué busca? Pertenencia, estatus social, que más que el ser, el estima. Recuerden que el ser es muy arriba, digamos, el ser va a estar vinculado sobre todo con los valores, o sea, con el reconocimiento de conmigo mismo. No sé si escucharon que hay una diferencia entre lo que es ser honesto y ser íntegro. ¿Escucharon eso? Sí, no sé, después paso igual el link. Eh, Ser honesto tiene que ver con la persona frente a la sociedad. ¿Sí?
Entonces, y ser íntegro tiene que ver a las personas frente a sí mismo, o sea, hacia adentro mismo. Suele ser que las personas pueden llegar a ser sinceras, pero no ser íntegras. No es lo mismo, digo. Entonces, y esto se lo puede explicar con cierto, con algún ejemplo. Por ejemplo, les puedo decir, fíjense, uno puede, no sé si escucharon por ahí, igual yo les transmito la anécdota, ¿ah? Que hay una pareja que estando hospedados en un hotel, ¿sí? Se encuentra, piden una pizza, ¿sí? Y en la pizza llega, debajo de la pizza, ¿no? Ah, ya la Encuentran escuché. $2. ¿Vieron eso? Sí, yo la escuché. Bueno, bien, esa es, bien. Encuentra dólares Ah, la y lo que hace el señor es, menos a estos dólares, la mujer muy contenta, lo que dice es que, bueno, nos encontramos $100, qué sé yo, ¿no? Muy contenta, digamos, por esa eventualidad, y en cambio el varón, el hombre, ¿no? Lo que dice, no, hay que devolver inmediatamente los $100. ¿Por qué? Porque no es nuestro y porque mi padre me enseñó a que esos dólares yo los tengo que devolver, porque no son míos. Entonces inmediatamente se acerca el señor, ¿sí? Con la pizza y la devuelve en la pizzería donde había hecho el pedido, el delivery, ¿sí? El del delivery le comenta al señor que es algo grandioso, que es un ejemplo para toda la comunidad, que nunca se había dado un caso de tanta honestidad, el hecho que se devuelva semejante cantidad de dinero, ¿sí? Y que era bueno que salgan los diarios, que salgan las radios, que se le haga nota, porque justamente el dueño de la pizzería tenía familiares en radio y demás, y entonces les quería hacer una nota para que eso genere un buen impacto social, lo que pasó, digamos, ¿sí? Y el señor le decía, no, no quiero, no, deja, no, toma la plata. Y en cambio el dueño insistía en que se le haga una nota en el diario para comunicar lo que había pasado. Y él le volvió a decir que no quería, que sí, que él, que estaba bueno, digamos, el tema de la nota, para que lo conozcan y demás, pero que no le hacía falta. Ante una última insistencia del dueño del negocio, ¿sí? de esto de salir en la radio, eh, la persona, el señor, se acerca, lo lleva por ahí a un lugar más oculto, más separado, para que no escuche la señorita, ¿ah? Y le dice, me encantaría a mí salir en la tele, salir en los diarios y que cuenten la historia, pero no puedo, porque la que está conmigo no es mi señora. ¿Eh? ¿Qué quiere decir, digamos, el relato? Que esa persona es honesta o no. Sí es honesta, porque hizo lo que era cierto, o sea, quiso devolver el dinero. ¿Eh? Ahora, lo que no es esa persona es íntegra, ¿eh? Porque uno puede mentir, sí puede mentir a la sociedad, se puede, digamos, ¿eh? Pero uno nunca se puede mentir a sí mismo, dentro de uno mismo. ¿Eh? Entonces, el ser tiene que ver con eso, con los valores, con el hecho de, no, de sentirme bien conmigo mismo, sería. Cambio, la estima es más bien esa, muy similar a esta, es sentirme bien con el otro, ¿sí? Con la persona que me reconozcan, digamos, alguna actividad y demás. Entonces hay cierta diferencia esto sería como la honestidad y esto la integridad. ¿Sí? Buscar mucho más allá de los valores. Esta vendría a ser la tercera. Bueno, el tema esto de los valores y demás tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque hay otro librito, por eso yo por ahí quiero que en las clases que queden grabadas, sino que también sea bueno para el que tenga más interés sobre las temáticas, pueda profundizar. Un libro muy importante que menciona que es un libro de ventas, ¿sí? Que dice, a ver, no hay, se llama El vendedor más grande del mundo, primero si lo quieren buscar y si no me recuerdan así les paso el libro porque lo tengo, ¿sí? Y dentro de una de los tips, digamos, para el mejor vendedor, lo que él dice es, dime qué necesitas y te diré quién eres, o dime qué te hace sentir importante y te diré quién eres. Esa frase es muy importante porque las personas, y dependiendo del segmento al que corresponden, van a ir teniendo, inclusive cambiando las jerarquías de sus necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Hay gente, muchas personas, ¿sí? Que quizás esta es yo diría, una jerarquía de necesidades lógica, la que debería ir y corresponder para cualquier ser humano, pero no es tan así, fíjense. Hay muchas personas que, por ejemplo, les es importante tener
un auto bueno y no tienen casa, no sé si me explico. Cuando en realidad tendría que haber sido al revés, primero la casa y después el auto, no. Y no vemos eso. Sí, pero yo tengo una pregunta, profe, A para que ver, no vaya a ser, sigamos. Yo, o sea, mi necesidad, ¿por qué el auto? Porque yo tengo mi abuelita que es la que me ah, crió y que es enferma. Entonces, se me hace más factible, me sería más, me ahorraría tiempo y sacarla a pasear porque ella ya está llegando a una edad y ella sueña con salir todos los fines, me gustaría, me gustaría. Entonces, aparte que para mí también sería también cómodo, pero más en sí mi necesidad es por eso, ¿ve? Para tratar de llevarla más rápido al médico, para tener que vaya más cómoda, para que no es lo mismo el colectivo, porque el escalón le deja, el colectivo le deja a desnivel de la vereda, por eso es mi necesidad. perfecto, no, no, Parecía. está bien, pero ahí ya no, pero en ese caso la necesidad del automóvil tuya no es la pertenencia social, no tiene nada que ver. Claro, pero por eso te digo, para que no Tuya es, sea mal interpretado, decir, bueno, la Claudia que quiere, o sea, que no se piense que pienso por grande, simplemente es no, por no, 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 comodidad. no, 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 por eso Sí, te digo, esto depende de los segmentos, por eso estamos hablando, estos son sí, casos, ejemplos genéricos que suele pasar y por eso sí, mismo se los muestro para que vean, no, es imposible que se generalicen todos, ¿sí? Entonces, para sí, vos, en tu caso en particular, ahí no estás para nada, el automóvil implica para vos una necesidad social. Para vos claro, sí es una necesidad seguramente acá de seguridad sobre todo. O hasta la primera, digamos, la movilidad, porque no tenés cómo llegar. ¿Se entiende? Eso sí, sí, está clarito ese tema. Más allá de eso les digo, fuera de ese caso, que también lo entiendo, muchas personas, por ejemplo, suelen comprarse, vamos a un caso más concreto, un auto de último modelo, de alta gama y no tengo dónde vivir, digamos, que también suele sí. pasar. La otra, televisores de última gama, Smart TV, canal, PlayStation de 4, no sé cuánto cuestan, creo que está llegando a los 40.000 pesos una PlayStation, la última, y no tienen dónde venir, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Esos segmentos de personas, no sin indicar a nadie, ¿no? Pero son segmentos de Mm, personas que tienen esta jerarquía, ¿ah? Distorsionada, no es exactamente esta, ¿sí? Quizás para ellos y para muchos de nosotros, evidentemente así, porque el peso social es importante, muy importante. Van a ir salteando esto. Entonces dice, che, a veces pareciera que esta en vez de ser la tercera, capaz que la segunda. Y en muchos casos la primera. ¿Se entiende? Entonces hay grupos de personas, segmentos de personas que van a ver alterada este esquema y que no es evidentemente así para todos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay un grupo, un sí, segmento que muchas veces van a responder esta lógica, que sería la lógica, razón. Pero en el marketing también estamos viendo que no solamente se compra con razón, sino con emoción. Entonces yo prefiero comprar algo porque me hace sentir bien y me potencia a mí en un estatus social que porque realmente me haga bien sería. ¿Sí? Y ese corresponde a un grupo social particular y ese es un segmento particular. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿verdad? sí. Eso Sí, tiene que ver. profe. Bien, eso tiene que ver, es muy importante, por eso yo les recomiendo el librito este, dime qué te hace sentir importante y te diré quién eres, ¿Qué porque autor es? ya les pasa el libro directamente, ¿sí? Ya te pasa el link, el libro, porque es sobre todo tiene que ver con esto, con estas tres conjunciones de valores, de necesidades y de segmento. Todos tenemos estas necesidades, sí, pero no todos tenemos esta en misma escala en la jerarquía, ¿sí? No todos valoramos esto de la misma manera, y ahí eso va a ir separando segmentos, y por eso es tan importante. ¿Entienden? Bueno, eso, digamos, para así como un criterio, ¿eh? De clasificación o de segmentación, así como vimos esto, este es muy importante, ¿sí? Porque me estaría diciendo a mí cómo jerarquizo mi necesidad, qué es lo que me hace sentir importante a mí, digamos. Me hace sentir importante, por ejemplo, un auto, me hace sentir importante ser docente, me hace sentir importante que me reconozcan en el trabajo, ¿qué me hace sentir importante? ¿Se entiende? Tiene que ver mucho con eso. Bien, seguimos un poquito. Entonces esto vendría a complementar como un nuevo criterio de segmentación, dependiendo de las necesidades y de cómo jerarquiza las necesidades en los segmentos. Tiene que ver con eso. Bien. Y lo otro, que es lo que tenemos que ver hoy, eh, que es bastante complicado, pero vamos despacito, ¿sí? Que sería tratar de cuantificar el mercado. O sea, tratar de, yo les diría, sobre todo para este curso, que eh, no es específico justamente, que podrían verlo así en investigación de mercado, por ejemplo, ¿ah?
que sería tratar de llegar a un número aproximado, por lo menos, de, eh, del conjunto de personas que va a demandar un determinado grupo o un determinado bien o servicio. Eso es el mercado, que eso es la cuantificación del mercado. O sea, ya sé ese segmento, ¿sí? Ya lo sé, lo separé, dividí distintos segmentos. ¿Qué es lo que después, una vez que yo lo divido, cuál es el segundo paso? Decir qué, a cuál voy a elegir yo, ¿no? O sea, de todos estos segmentos voy a apuntar a este, que en el caso anterior lo dijimos también, cuál era en el caso de la venta de ropa, dijimos cuál era mi segmento, cómo definía yo el segmento objetivo o el mercado objetivo de la empresa. ¿Recuerdan? Era venta de mujeres, venta de ropa a mujeres, adolescente, clase baja, creo que era, no me acuerdo. ¿Eh? Ahí está. Yo ya apunté eso, ese segmento. Me voy a dedicar venta de mujeres, adolescentes y jóvenes de clase media baja, digamos, ¿no? Clase social o poder adquisitivo mediano bajo. Eso, a eso apunté. Así dividí y en ese segmento yo me voy a enfocar. Todos los otros segmentos no me interesan, ¿sí? No me interesa ropa de varones, no me interesa ropa de adultos, no me interesa ropa de niños, no me interesa la clase social alta, ¿se entiende? Y toda la conjunción que surja entre esas, todos esos criterios no me interesan. Hay muchos otros segmentos, no me interesa, solo me enfoco en eso. Una vez que me enfoco en ese tipo de segmento, la otra tarea es saber cuántos son. ¿Se imaginan? Lo que primero quisiera saber yo es cuántos son. Bueno, para saber eso, nos vamos a ayudar de algunos tips, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, considera, lo primero que debería considerar sería un área geográfica. Ese tiene que ver con el impacto y va a tener que ver mucho con el canal de comercialización que yo voy a seleccionar, ¿sí? El área geográfica. ¿Qué quiere decir esto? A ver, los ejemplos más comunes para actividades comunes vendrían a estar dados por ejemplo, el restaurante. Un restaurante común del barrio. Bueno, si yo me establezco un restaurante en el barrio, ¿cuál sería mi área geográfica? Bueno, si ustedes acceden a algunos informes, que de hecho hay informes gastronómicos y se hicieron algunos tipos de estudios similares, lo que me dice es que en general cuando los restaurantes y empresas de comida están eh, encuadrados, están ubicados en un área que no es la ciudad, o sea, las periferias de la ciudad, barrios, villas y demás, ¿ah? Cuando esos lugares están localizados ahí, se entiende que la persona no va a desplazarse más allá de un radio de 8 o 10 cuadras. O sea, 10 cuadras, la redonda sería, ¿sí? Y ese sería el área geográfica, más o menos, tomando estos informes, para un restaurante, pero ubicado en, como les digo, en la zona del barrio. ¿Se entiende, no? Yo tengo mi casa, si yo quiero poner un restaurante en mi barrio, la gente que me va a venir a comprar no va a venir más que 10 cuadras, va caminando más de 10 cuadras de acá, de acá, de acá, de acá, ¿sí? A los norte, sur, este, oeste, en los 4 puntos. Hago un radio y todas esas cuadras vendrían a ser el conjunto, o estaría por lo menos yo ahí separando el área geográfica de personas que posiblemente me podrían comprar a mí. Ese es el primer punto, separar el área geográfica. Otro caso sería, por ejemplo, que no establezca mi restaurante en mi barrio, sino lo establezca, no sé, en el centro de la ciudad. Ahí el rango, el área geográfica ya es distinto, ¿verdad? Si yo establezco, voy y pongo mi restaurante, no sé, en la Peatonal Belgrano, ya no es lo mismo. Ya el rango va a ser muchísimo más amplio, el aspecto que yo tengo que considerar es más amplio, y ni siquiera solamente Jujuy, en el caso de que recibamos turistas, inclusive también podría ir un poco más allá, ¿se entiende? Dependiendo de cuánta gente, no sé, come en la ciudad, yo podría decir, a ver, el 80% viene de Jujuy y el 20% de turistas, no sé, nacionales, que más o menos es así, ¿no? Y después el 2% de turista internacional, el 5% más o menos por ahí está, que viene internacional. Entonces, con todo eso, yo ya también armo otro esquemita más general de cuál sería el área geográfica, pero ya más complejo, pero de todas maneras sería algo así, ¿sí? Voy marcando y voy ampliando. Área geográfica, fácil. O sea, como conceptualmente sería eso, saber dónde está ubicado y hasta dónde sería el alcance que tiene ese emprendimiento o esa actividad económica o esa empresa, hasta dónde llega a tener impacto. Un corralón del barrio, ¿hasta dónde llega? En el barrio, ¿no? ¿A dónde se mueve? Generalmente se mueve ahí
el mismo corralón ubicado en otro lugar ya es distinto, ¿sí? En Almirante Brown, en tanto todo, ya no es en la misma área geográfica, ya impacta quizás ya en toda la provincia, o San Salvador por lo menos, ¿se entiende? Así va a ir cambiando el área geográfica, que es lo primero que tengo que tener en cuenta. ¿Cómo más me ayudo para tratar de cuantificar mi mercado? Buscando un periodo de tiempo. Toda estimación de cuantificación de mercado, esto también es súper importante, tiene que ver que va a ser válido para un periodo de tiempo determinado. No es para siempre, ¿sí? Cuando yo hago un estudio del mercado, cualquiera fuese, va a valer siempre solamente para un periodo de tiempo. O sea, va a valer para este año, depende de cuándo yo he tomado cuándo se tomó el periodo de análisis, hasta cuánto va a ser la estimación de la demanda. Bueno, en cuestiones de Argentina eso es muy difícil todavía hacer que un estudio sea válido para varios años posteriores, ¿sí? Generalmente los estudios no van a durar más de 2 o 3 años, ¿sí? No me va a servir mucho más que eso, por todo, sobre todo por todas las condiciones cambiantes que tiene el país. Entonces un estudio, sí. Yo sepa que en la vida el mercadólogo que analiza, son muy pocas, son periodos cortos de trabajo, porque ellos nada más hacen como usted dice, una evaluación del mercado y nada más, y tienen periodos cortos, o sea, no hay un periodo largo que en una empresa dure este trabajo del marketing, porque la empresa lo usa, como usted dice, porque sabe que ese estudio le va a durar 2 años, 3 años, y después otra vez lo vuelve a contratar por ese periodo que hasta que termine puede ser en 2, 3 meses o capaz 6, yo digo, ¿no? O cuánto puede durar un Lo estudio que más o pasa es menos. que, por eso le decía yo, tiempo es muy difícil de hablar de tiempo, ¿no? No se puede. Lo que sí sabemos claramente es que periodos medianos y largos no. Digamos, partamos desde esa que ya estamos seguros que no. Tiempos cortos, ¿y qué tan cortos? 2 años, para por lo menos tener una planificación, algo, 1 o 2 años, por lo menos, digamos, debería durar una estimación, porque tampoco se hacen estos estudios, no lo podría hacer menos de un año, tampoco tiene sentido, digamos, son costosos, se hacen, digamos, para llevar una serie de actividades planificadas y menos de un año tampoco sirve. Entonces, yo diría 2 o 3 años, más o menos sería un término, y no más que eso también, ¿sí? Serían por ahí, digamos, no más de eso, y sobre todo teniendo en cuenta, como les decía, todas las variables que nosotros tenemos como país en particular. Así que todo es muy cambiante, entonces es muy difícil para cualquier organización poder planificar. Lamentablemente es difícil planificar en Argentina, y es mucho más difícil estimar y pensar que eso se va a mantener de la misma manera por mucho tiempo. Pensemos en eso, ¿sí? El tema, Una cosita, sí. profe, una cosita. Usted ha visto que cuando comenzó con esto, disculpen los compañeros, ¿no? Pero cuando comenzó el mercado, era muy avanzado todo lo que era, cómo avanzó el turismo, porque yo digo, al nivel comercial, y ahora se está abriendo los nichos esos de vender online, qué sé yo, y en el otro ya estaba, ya, porque era algo intangible, entonces se veía la necesidad en vender este producto que nadie lo veía. Entonces comenzaron a explotar todos los medios de comunicación, los medios de todos estos canales que usan digital y qué sé yo. Y yo me imagino cómo Dios ahora se están poniendo a nivel, porque yo digo, cómo está avanzando y la necesidad va cambiando y ya están casi iguales, porque antes yo veía que el turismo se vendía todo online ya, y acá ni siquiera, hasta pasábamos todo el mundo, y acá todavía no estábamos acostumbrados, y esto que nos fue pasando nos hizo usar más rápido hasta a estar en competencia con todo el mundo, a usar la tecnología, pero que ya estaba y que no era tan necesario, pero ahora yo veo que todo el mundo compra porque acá, ¿cómo lo puedo decir? Con este cambio de gobierno, qué sé yo, no querían y ahora han abierto como el mercado, y ahora otra vez se vuelve a cortar, o sea, este cambio drástico, digo, ¿no? Que Sí, va... claro, ha ido todo de la mano. Sí, seguramente. Bueno, es bueno el tema que tocas, porque, miren, fíjense que ya inmediatamente a tu acotación te voy a responder con el tercer punto. El tercer punto, o sea, yo digo, si uno cuantifica el mercado, trata de medirlo en base a 3 que yo le llamaríamos, en vez de poner considerando acá parámetros. Parámetros son guías, ¿sí? O límites. Entonces, un límite sería el área.
¿me entienden? El área geográfica. ¿Qué tan grande? ¿Cómo yo voy a medir el mercado? Primero veo áreas, hasta dónde va a ser el alcance que tiene mi emprendimiento. Primero. Segundo, un periodo de tiempo para el cual va a servir la estimación. ¿Sí? Entonces diré 1 o 2 años y hasta ahí me va a servir lo que estoy por trabajar. Y tercero, que tiene que ver con lo que vos decís, es el marketing, el mix marketing del sector. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuantificación del mercado o la medición del tamaño del mercado también depende del marketing del sector. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Mientras más, a ver, mire, fíjense acá. Este es el mercado de población total, que yo podría decir Jujuy. Población, toda la provincia de Jujuy. Que acá tiene el 10% del, o sea, solamente del total de la población que está marcado acá, solamente el 10% es el mercado potencial. ¿Qué significa? Que tiene interés en el producto, en el servicio que yo estoy ofreciendo. Eso es mercado potencial como definición. ¿Está? Acá, 10%. Bueno, este 10%, lo que quiere decir estos tres es que el mercado potencial es del 10% del total, considerando Jujuy, considerando 2020, por ejemplo, y considerando un determinado mix de marketing del sector. ¿Qué quiere decir mix de marketing? O sea, considerando un determinado número o cuantía de canales de comunicación que haya realizado el sector. A ver, cuanto más un sector trabaje, invierte en marketing, más va a aumentar el mercado potencial. ¿Se entiende? Evidentemente es así, o sea, depende mucho también de qué es lo que haga el sector económico para que este mercado potencial aumente o disminuya o permanezca igual. ¿Sí? ¿Qué es el marketing? Las 4P, pero sobre todo estoy hablando de la que es la última, que es la comunicación. ¿Sí? O sea, mientras más la gente, pongamos a ver, pongo un restaurante, ¿sí? O hay, no sé, 10 restaurantes, o 15, no sé, 100 en la provincia de Jujuy, ¿sí? 100 restaurantes, por ejemplo. ¿Ah? El área geográfica será San Salvador y algo del país y algo también del mundo, digamos. Está hablando de restaurantes que es dedicado al turismo. Pero de tiempo, este año y el año que viene, por ejemplo, ¿ah? Y el mix de marketing, ¿qué sería? Teniendo en cuenta lo que vos me decís, sería todas las formas que tiene el conjunto o el sector gastronómico de poder promocionar la actividad gastronómica en Jujuy. ¿Ah? Mientras más se esfuerce el sector en promocionar la actividad gastronómica como sector, más va a ir aumentando este mercado potencial. Entonces, por ejemplo, si todas las empresas gastronómicas tienen página web y demás, o sea, empiezan a trabajar con estas cuestiones, página web, redes sociales, ¿ah? Y empieza a, no solamente eso, sino que empiezan a contratar, hacen las asociaciones con estos grandes como Booking y demás, ¿no? Los que lo conocen, Booking, Trivago y demás, se hacen una asociación para trabajar en comisión con esas, o sea, trabajan en marketing digital. Evidentemente, cuanto más trabajen, este mercado potencial va a crecer. ¿Se entiende? Estos tres van a ser un límite, van a marcar un parámetro y me van a dar este 10%. Pero si algo de estos tres va cambiando, evidentemente esto también va cambiando. O sea, esto que ven acá, esta primera columna, es dado estos tres apartados, estas tres variables. ¿Sí? Determinada en un momento de tiempo, en un área geográfica y con un número determinado de marketing, o sea, con un determinado bagaje de comunicación que hagan las empresas. Si ese bagaje es menor, evidentemente el mercado potencial será menor. Y si es mayor, seguramente será mayor también. Pero ante mayor, a ver, para cerrar un poquito el tema, el marketing, que va a hablar sobre necesidades, diseño y demás, básicamente se ve al final con lo que es comunicación, porque eso es lo que va a traer el cliente, ¿sí? El marketing en sí tiene que ser rentable. O sea, cualquiera, si yo, por ejemplo, ustedes serían gerentes de marketing, van a tener un presupuesto, ¿sí? Y con ese presupuesto tienen que saber cómo utilizarlo de la mejor manera para que llegue a una mayor cantidad de gente, ¿se entiende? O sea, el marketing no es una función de recursos ilimitados, ¿ah? Porque si no sería fácil, si no pasaríamos haciendo promociones, regalaríamos, haríamos descuentos, pondríamos los merchandising en cada lugar, en cada ciudad, ¿ah? Tendríamos estos páginas web,
contrataríamos por comisión, pagaríamos a Google para que Google nos ayude a permanecer en la búsqueda. Primero, hay millones de formas de cómo comunicar, pero eso es plata, ¿sí? Entonces, mientras más gaste o invierte el sector en marketing, mayor va a ser el mercado potencial, eso estamos seguros. Pero, ¿esto qué significa? Que también se invierte más, ¿se entiende? Entonces, insisto en estos tres áreas geográficas, periodo de tiempo y marketing mix, va a ir determinando cuál es ese mercado potencial, ¿sí? Más o menos, y va a depender de los tres, área, periodo y marketing, y mix de marketing. Más o menos se entiende hasta ahí, ¿sí, verdad? Sí. Bien. Sí, Acá profe. ya, bien,